Tensión, hipertensos. La hipertensión, una de las enfermedades más comunes que no avisa demasiado, pero que sí tiene algunos indicios. Laura Así Michelson es. es la doctora a quien ya estamos saludando como todas las semanas. ¿Qué tal, doc? ¿Qué tal? Bien. Buen día, ¿cómo estás? Laura, ¿por qué hablamos de hipertensión en este periodo de pandemia y con la situación particular, ¿no?, que enfrentan Exacto, muchísimas personas? exacto. Hiciste un muy buen resumen, Silvia. Apa, Así, ahí va. pocas palabras, pero muy concreto. Estamos aprendiendo de Laura, esa es la No, por realidad, es favor, eso. no. Bueno, te cuento, la presión arterial en realidad es una medición que se hace, sería la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esto se mide en milímetros de mercurio. Eso para que la gente sepa más o menos de qué se trata cuando uno habla de presión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, significa que la presión subió por encima de un límite recomendado a nivel mundial. Sí. En la Argentina tenemos una prevalencia bastante elevada de hipertensión arterial, coincidente con el resto de la zona, digamos, de Sudamérica, de Latinoamérica en general, pero que ronda el 40% de la población, o sea que es alto el índice. ¿Tiene que ver con la edad, la hipertensión? Tiene que ver con la edad, sí, porque los vasos obviamente se van poniendo un poquito más duros con la edad, pero igualmente el pico, según los estudios que se han hecho, está en los 45 años, más o menos 10 años, o sea que es bastante joven. Y otro tema interesante es que, como vos muy bien dijiste, la mayoría de los casos casi desconocen que padecen hipertensión arterial, porque tienen síntomas que a veces se asocian con otro tipo de patologías o simplemente con el estrés, como comentábamos. ¿Qué se considera como una hipertensión arterial? ¿Cuáles son los niveles? Claro, en realidad hipertensión arterial normal se considera entre 120 y 80. Como verán, hay dos mediciones que se hacen. La más elevada es la presión sistólica y la menor es la presión diastólica. Esto tiene que ver con la contracción y los latidos cardíacos. Claro. Por debajo, digamos que hasta 120, 80 es la normal. Entre 120 y 130 de máxima y 80 siempre como límite, ahí ya estamos en un terreno un poquito fangoso. Y por encima de 130 de máxima ya hablamos de hipertensión arterial. ¿Qué pasa si la hipertensión arterial no la tratamos? Pueden haber enfermedades a nivel general. Todos los órganos se ven afectados justamente por la circulación sanguínea. Los principales son las enfermedades cardíacas, dentro de ellas los infartos agudos de miocardio y todas las patologías que tienen que ver con el músculo cardíaco en particular. Por otro lado, ocurren en muchas ocasiones como primer síntoma, lamentablemente, el accidente cerebrovascular. Eso es muy frecuente de ver. Las patologías a nivel ocular, es decir, en los ojos, por la presión intraocular. ¿Se borra un poco la visión o se directamente borra y en consecuencia permanente? En algunos casos pueden quedar daños permanentes que pueden llegar a la ceguera inclusive. Y daños renales. Esto como generalidad, pero todos los órganos, como te decían, se pueden ver afectados. ¿Y cuáles son los síntomas, Laura? ¿Qué le tenemos que prestar atención cuando comenzamos a sentir determinadas cosas y podemos apuntar o para la hipertensión arterial o para otra enfermedad? Claro, exacto. Como para dilucidar un poco esto, en general cefalea, dolor. Es muy frecuente que tengan dolor en la nuca, en la zona posterior de la cabeza, sin explicación, que tengan náuseas o vómitos así repentinos, sin relación con la alimentación, que haya confusión, dificultad en el habla. Esto podría, digamos, indicarnos que está padeciendo un ACV, que la visión se ve alterada, borrosa o doble, que haya sangrado nasal también es muy frecuente. Vamos a ver la placa siguiente, en la cual vemos los factores predisponentes, porque en realidad es algo hereditario, tiene mucho que ver la herencia familiar, pero hay factores que pueden, digamos, exacerbar o acelerar la aparición de la hipertensión, como son la obesidad y la diabetes, van a la cabeza, el estrés. En este momento, a nivel mundial, hay como un aumento enorme de las situaciones de estrés y de ansiedad. Otra cosa muy importante es el consumo de sal. Es recomendable no consumir demasiada sal porque la sal por sí misma aumenta la presión arterial y el consumo permanente y constante de mucha sal puede llevar a hipertensión. Bien. El alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo y los antecedentes familiares. Por último, vamos a ver en la tercera placa entonces cómo se trata la hipertensión arterial. Por supuesto, consulta al médico. Los médicos van a hacer el diagnóstico no con una sola medición, le van a pedir a la persona seguramente que haga mediciones en su casa si tiene el aparato para hacerlo. Claro, como para hacer un seguimiento, exacto, ¿no? para verlo en forma gradual y en distintos momentos para comparar. En la primera etapa es cuando estamos hablando de que la presión está por debajo de 140, o sea, entre 130 y 140 de máxima. Ya cuando supera los 140 estamos en una segunda etapa. Y también el tratamiento va a ser justamente
progresivamente escalonado en función Claro. de estas etapas. Desde el principio le vamos a decir que cambien su estilo de vida, que mejoren sus hábitos y que se traten las enfermedades predisponentes y los factores de riesgo. Cuando llegan a, digamos, valores más elevados, como de 140 o más, ya es imprescindible el tratamiento médico con medicación por vía oral. Medicación dijiste, última pregunta. Sí. La medicación relacionada con la hipertensión, ¿hay que tomarla de por vida? Porque muchas personas lo que piensan es, bueno, me siento mal, tengo los síntomas de la hipertensión, tomo el remedio. Me siento mejor al día siguiente, me tomo la presión. ¿Se normalizó? Hoy no lo tomo. Bueno, eso dependerá de cada caso, porque hay casos muy particulares en los cuales por un pico de estrés pueden tener una hipertensión, pero es una hipertensión pasajera que se maneja de manera ambulatoria y sencilla. Pero hay otros casos, que son los casos crónicos, que llevan la hipertensión durante toda la vida y que exigen y requieren un tratamiento permanente y sobre todo el cambio de hábitos. No comer sal, bajar de peso, empezar a hacer ejercicios y dejar el cigarrillo.